posible realizar modificaciones a variables críticas del proceso. Un ejemplo común es el cajero automático que todos utilizamos en la vida cotidiana. Gestión de proceso. La tecnología asistida por computadora es una base para las herramientas matemáticas y organizativas utilizadas para crear sistemas más complejos, lo cual ha traído grandes beneficios a la industria. No solo es aplicada en maquinaria o fabricación de productos, es utilizada también para la gestión de procesos o servicios, el manejo de información, realizar el análisis de las operaciones necesarias para manejar y optimizar el mantenimiento, la instalación, diseño, comercialización, fabricación, etc. El siguiente. Gracias. Bueno, la ventaja, el reemplazo de operadores humanos en tareas repetitivas de alto riesgo o que están fuera del alcance de la capacidad humana, como levantar cargas pesadas, trabajos en ambientes extremos o actividades que requieren alta precisión. La siguiente, incremento de la producción disminuye en las paradas de producción. La línea de producción con alto índice de ingreso, mayormente las empresas, bueno, por no decir el 100% de todas las empresas que son automatizadas, con el fin de que no disminuyan la producción. Por eso, mayormente las empresas tienen sus máquinas son automatizadas. Y la desventaja, la contratación de una fuerza de trabajo calificada capaz de reparar y administrar la maquinaria para que la producción se mantenga constante. Falta de flexibilidad en la línea de producción, inversión inicial es elevada, esta se recupera mientras la producción se mantenga constante. Y bueno, también es causante del desempleo. La siguiente, por favor. Sistema automatizado. Con la implementación de métodos numéricos en dispositivos de automatización existe una gama de aplicaciones de rápida expansión y enfoque industrial. En estos momentos son muchos los sectores en donde se ha incorporado la automatización industrial, que van de la fabricación de todo tipo de productos hasta industrias de diferentes áreas, como son farmacéutica, química, petrolera, automotriz, industria plástica, telecomunicaciones, la industria textil y entre otras. Muchas gracias. Ok. Perdón, te perdí. ¿Qué nombre es? Álvaro Flores Gutiérrez. Flores. Aquí estás. Bien. Una pregunta. Han hablado de sensores de 420 miliamperes y los que tienen tecnología Profibus. ¿Cuál es la diferencia más significativa en estos dos sensores para ti? De 4 miliamperes y sensores. ¿Me lo podía repetir, por favor, ingeniero? Estos sensores Profibus que estaban en sus presentaciones.
¿Alguien del grupo? ¿Piensan que sigue utilizándose estos sensores de 420 miliamperios? Sí, ingeniero, porque en su recorrido no disminuye la señal a diferencia de los de voltaje que van reduciendo. Ya, ok. ¿Y qué hace el Profibus? ¿Cuál es la diferencia? Dos sensores de presión. Uno manda una señal de 420 miliamperios y el otro manda por la red en este protocolo de Profibus. Bueno, obviamente el 420 miliamperes se sigue usando justamente porque es un sensor bastante confiable, ¿no? Inclusive el 4 no es de 0 a 20, es de 4 a 20 justamente porque tiene una alarma que se llama de hilo roto, ¿no? Cuando es hilo roto es 0 miliamperes y eso indica un fallo, inclusive configurado en la misma entrada del PLC, ¿ya? Y ha seguido evolucionando también este pequeño sensor de 420 miliamperios. Es de bajo costo y se usa en varias aplicaciones, ¿no? Y se sigue usando, ¿no? Y va mejorando el sensorcito. Pero ha entrado, no es nuevo, ¿no? Han visto en las fechas que ustedes han manejado, ¿no? El otro sensor, si hacemos la misma analogía, a ver, un sensor de presión en Profibus, ¿no? Entonces, ahí, hablamos de lo que es digital, ¿no? Hablamos de lo que alguna vez ustedes han visto en una de las materias 0 y 1, ¿no? Hablamos de palabra, doble palabra, todo eso, digamos, ¿no? Hablamos de señales, que hablamos de datos, ¿no? De telegramas que mandan o datagramas que manda el sensor, un montón de información al sistema, ¿no? No solamente puede mandar presión, tal vez inclusive puede mandar temperatura, ¿no? Puede mandar a posibles averías internas, ¿no? Te puede decir, cámbiame, ya estoy por fallar inclusive, ¿ya? Entonces, las bondades son mucho más, digamos, que el otro, pero como ustedes mismos están diciendo, no es de acuerdo a dónde va a trabajar, porque también un sistema, Hay una, sí, va a disculpar, ingeniero, y una de las sí, ventajas también es que es la opción más sencilla para conectar y configurar. sí, el 420 dices, ¿no? 420. Sí, pero el otro tiene más bondades para ver el tema del proceso, ¿no? Al final decía, nosotros tenemos que enfocarnos que el sistema sea eficiente. Eficiente no es solamente tenerle las 1000 tecnologías ahí, ¿no? Eficiente es que funcione inclusive con la instrumentación y la tecnología adecuada para ese proceso, ¿ya? Ok, bueno, entonces la diferencia, ¿no? Uno manda en el tema digital y el otro es un tema análogo, ¿no? De una señal eléctrica. La otra es también señal eléctrica, pero en la onda que manda esos ceros y unos para que en algún PLC con sus archivos característicos, los GSD que se les llama, se interprete, digamos. Porque todos están como en paralelos conectados, ¿no es así? Entonces, vos cómo identificas cuál es el sensor de presión, cuál es el de caudal, cuál es el de temperatura, ¿no? Es igual que las computadoras, ¿no? Las computadoras tienen una red IP, los sensores igual tienen un número de esclavo que se le llama. Entonces, el de presión puede ser 5, el de temperatura el 3, el caudalímetro el 18, ¿no? Entonces sus datagramas también son distintos, sus GCD son distintos,
Cuando empiezan a generarse estas nuevas tecnologías, lo primero que viene a saltar es la estandarización. ¿Ya? Todas las marcas tienen que hablar lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un PLC, que es uno de estos Siemens, y después va a trabajar con un sensor de la marca Endreshauser. Entonces lo voy a configurar su archivo GSD, su archivo estandarizado para que lo lea, en dónde está mandando, por qué canal, por qué bit, por qué palabra está mandando esas señales de presión, ¿no? Ahora, si ese sensor lo cambio o pongo otro sensor más allá que es de otra tecnología, es una ABB. Ese ABB también tiene un archivo GSD que es su estándar de eso. Entonces, el PLC tiene que leer ese GSD para poder ver dónde están los datos, dónde está todo eso. Entonces, esta estandarización que esos sensores no solamente se casan, digamos, con su marca, ¿no? El ABB no es que se trabaja con un PLC ABB nomás. El Endreshauser peor, digamos, no tiene una gama de PLCs de Endreshauser, digamos, ¿no? Entonces, tienen que ser así de estandarizados para que las tecnologías se hablen también. ¿Ya? Ok, continuemos. Buenas noches. Voy a hablar sobre la tecnología CNC. Son máquinas tecnológicas que emplean el control numérico computarizado desde empresas o centros de mecanizado a mesas de corte por plasma. Aunque existen diversas modalidades, ya que existen otros ejemplos que también serían válidos. Con anterioridad a esto, ante esta tecnología CNC, se tenía que recurrir con mucha frecuencia a trabajos manuales, como por ser un ejemplo, cuando un operario tenía que hacer un orificio a una plancha o chapa, como se le podría decir, tenía que agarrar el taladro adecuado, colocar la chapa, seleccionar broca, realizar el agujero y después quitar varios procesos para realizar el trabajo. Gracias a esto, con esta tecnología CNC, se ha permitido automatizar estos procesos para optimizar en mucho tiempo y con menores recursos de labor manual de un operario humano. Ahora, continuando, la tecnología CNC funciona gracias a un controlador instalado en las máquinas que poseen este tipo de tecnología. El controlador recibe las órdenes de fabricación a través del ordenador y él las transforma en impulsos eléctricos que activarán las partes de la máquina CNC para que pueda ponerse a trabajar. En pocas palabras, el CNC o control numérico computarizado es el uso de una computadora para controlar y monitorear los movimientos de una máquina o máquina herramienta. Entre estos tipos de máquinas, pues podemos mencionar las fresadoras, tornos, rectificadoras y lo que comúnmente ahorita se ve son las impresiones 3D en un rango más bajo o las máquinas de corte por láser o también por chorro de agua. Estas máquinas cuentan con un gran porte con una computadora dedicada que forma parte del equipo y la mayoría dispone de un sofisticado sistema de retroalimentación que monitorea y ajusta constantemente la velocidad. Ahora vamos a ver las partes de una máquina CNC. Consiste de estos elementos: el programa CNC, accesorios de la programación, controlador CNC, controlador de movimiento y por último toda esta información llegado a la máquina CNC. Siguiente. Ok. El control de movimiento. Este elemento es el que permite controlar los ejes de la máquina, que pueden trazar líneas rectas o círculos. Una máquina CNC es más o menos sofisticada en función a la cantidad de ejes que tenga para manejar el control de movimiento. Es decir, en términos generales, a mayor cantidad de ejes, mayor complejidad y también mayor costo de la máquina CNC. Para complementar, los ejes de una máquina CNC son requisitos para generar los movimientos necesarios para el proceso de fabricación, como también de materiales difíciles de fabricar con herramientas convencionales. Si seguimos con el ejemplo de un taladro industrial, los ejes ubicarían la herramienta sobre el orificio a mecanizar en 2 ejes y efectuarían la operación con el tercer eje.
Estos ejes se lo denominan comúnmente como líneas como X, Y y Z, o también A, B y C. Segundo, accesorios de programación. Esto se refiere a la cantidad de elementos auxiliares que ayudan al control del movimiento a ejercer su función. Son característicos de cada máquina CNC y muy necesarios. Por lo que se puede programar en cualquier función requerida de una máquina CNC, como ser un centro mecanizado que puede ayudar con la fabricación de cada pieza. Tercero, programa CNC. Es la secuencia de instrucciones que recibirá la máquina para ejecutar su labor. Es necesario que tenga toda la información necesaria para mandar las órdenes oportunas y para ello se basa en un lenguaje código alfanumérico. La forma de codificado está personalizada para cada tipo de máquina. Puede ser fresadora, corte láser o torno, ya que cada una tiene unos accesorios de programación diferentes en función de sus características particulares de funcionamiento. Ahora, controlador CNC es el que interpreta y ejecuta las instrucciones que manda el programa CNC a la máquina en el orden que se haya establecido. Es decir, es el que pone a la máquina en marcha. Además, es muy necesario si hay que editar la programación o instrucciones, si hay que hacer alguna prueba de ejecución y si hay que revisar los valores puestos para modificarlo. Ok, Eso sería todo bien. sí. Jorge Ignacio, ¿no? Quispe Calizaya. Sí. ¿Cuál piensas que es el actuador, que es el corazón en realidad de estos equipos? Los ejes son los que controlan el movimiento. ¿Los qué? Los ejes y el controlador. Ya. Cuando hablamos de estos equipos, hablamos de mucha precisión, ¿no? Mucha precisión, ¿no? Entonces, el actuador en un sistema de control, digamos, de estos equipos es generalmente el servomotor, ¿ya? El servomotor con ese conjunto de drivers que tiene, todo eso que interactúa con el sistema de control, que en este caso el controlador es como una computadora donde haces un diseño y hace lo que tiene que hacer el equipo, ¿no? Para ese nivel de precisión, nuestro actuador en el sistema de control es el servomotor. Creo que hay uno de sus compañeros del grupo también, creo, vamos a ver cómo lo explica más adelante. ¿Ya? Siguiente. Ok, no. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. Bueno, continuando con la exposición, tecnologías de control. Bueno, la tecnología de control industrial, estas representan aparatos que controlan, regulan, monitorizan, recopilan datos y comunican y emiten un diagnóstico. Ahora, estos aparatos que acabo de mencionar, bueno, hacen una recopilación de datos y emiten un diagnóstico. Y bueno, este tipo de tecnología nos ayudan generalmente para realizar tareas, ¿no? En lo que es la industria y también para ver las fallas de algunas maquinarias o que podamos ver también fallas. En eso también nos ayuda. Ahora, uno de los tipos de tecnologías que hay disponibles, tenemos como los PLC, que en su forma más sencilla, como sabemos, tienen entradas y también tienen salidas, y un sistema operativo y una interfaz desde el cual se puede cargar un programa de usuario. Y este programa determina la forma en que los outputs, o sea, las salidas, han de activarse en base a los inputs. Siguiente, por favor. En las aplicaciones industriales, los PLC se usan en las plantas energéticas, sistemas de red eléctricas inteligentes,
unidades de fabricación y monitorización de herramientas o equipos para maquinaria. Y una de los, como se podría decir, las aplicaciones de los PLC es un sistema automático de mezcla envasado con PLC en el sector de las bebidas y los jugos, como se puede ver en la imagen. Programando un PLC, ¿no? Nos ayuda a hacer una mezcla de líquido correcta y llevarlo a un mezclador y hacer la programación de lo que es la entrada y luego la salida del líquido, y donde tenemos también, puede controlar lo que es un sensor para que cuando cada botella pase, ¿no? El sensor haga un detectamiento y así pueda llenar, ¿no? Con el líquido correspondiente y no pasarse, ¿no? Del líquido. Otro de las aplicaciones que se puede ver es en los vidrios planos y controlar la proporción de los sistemas materiales usando un PLC en el sector del vidrio. Y también otra de las aplicaciones es en lo que es la fabricación de cemento, ¿no? Para la mezcla de materias primas usando un PLC. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión, una buena automatización y control de procesos son vitales en el mundo competitivo. Como bien sabemos, en lo que es la industria, no existe una única fábrica de vidrio, sino que existen varias, así como también tal vez alguna fábrica que se basa, ¿no? En lo que es con su materia prima en la madera, también existen varias, o sea, siempre va a haber competencias, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Una buena automatización y control de procesos, esto lo hace, ¿no? Una buena competitividad, ya que lo que es la automatización nos ayuda, ¿no? A simplificar operaciones complejas y reducir el tiempo de configuración. Y bueno, esto nos ayuda a tener un excelente rendimiento y en las utilidades que sean. Siguiente, por favor. Otro de las tecnologías que hay es el PLC, contador lógico programable, pero con lógica cableada. En este caso, la lógica de control se realiza conectando relés, controles de contacto. El diseño se basa en relés que normalmente se usan para tareas simples de control. A diferencia de los sistemas programados, la estructura de un sistema cableado suele ser rígida y por lo tanto difícilmente modificable. Siguiente, por favor. En las aplicaciones que tenemos en la actualidad, 3 tecnologías permiten realizar diferentes sistemas de cableado, lo que son los relés electromagnéticos, los módulos lógicos neumáticos y la tarjeta o módulos electrónicos. En determinados casos, un sistema cableado puede tener un tiempo de reacción, tiempo de retardo, ante una señal de entrada muy bajo. Y bueno, esto debido al retardo se viene impuesto por los aparatos físicos, los componentes electrónicos, ¿no? Y esto lo hace única solución factible para sistemas con un tiempo crítico de reacción. Siguiente, por favor. Y en conclusión, la principal ventaja de emplear un sistema de este tipo suele ser su coste de fabricación en aquellos sistemas sin demasiada complejidad o para funcionalidades muy concretas. Ya sea, no sé, puede haber en una cinta transportadora, por ejemplo, que sea simplemente accionar un sensor. O sea, son tareas concretas y muy sencillas, no sé. A veces solamente en la cinta accionamiento es puros sensores o tareas sencillas. En esto es lo que se utiliza este tipo de tecnología. Siguiente, por favor. También otro tipo de tecnología, como bueno, el compañero ya lo explicó, tenemos lo que es los CNC. Reiner, perdón, ya vamos a empezar a modular un poquito, nos estamos alargando. Dentro de lo que has investigado, Sí, en este tema de los controladores, los PLCs todos, ¿cuál es el que puedes comentar de mayor tecnología que has investigado? Bueno, lo que he visto entre lo que es el cableado lógico y lo que es la programación, creo que los PLC de programación son de mayor tecnología, ya que tienen varias entradas y salidas, ¿no? Y tienen, o sea,
podemos programar más, digamos, en lo que es el programable. Es prácticamente electrónico. Y los PLC que vendrían a ser los de lógica cableada, bueno, estos son básicamente sencillos y, bueno, se utilizan para tareas muy pequeñas o cortas, se podría decir, o sea, no para gran escala. Ok. Sí, en la industria nos vamos a seguir topando con con este tema de la lógica cableada que creo que se sigue llevando también una de sus materias, ¿no? Pero yo veo que el sistema más complejo que estás mostrando es también el que te mostró tu compañero, que es el CNC en este caso, ¿ya? En la industria hay este tipo de controles, como del CNC, de alta precisión, ¿ya? Ok. Ahora, cuando ustedes están desarrollando todo el tema de nuevas tecnologías, ustedes tienen que saber que están abordando lo que es la industria 4.0, ¿no? Esa es la nueva tecnología y eso que ya está pasando, ¿no? Porque ya estamos llegando a abarcar la 5.0, ¿no? ¿No es así? Entonces, parte de, si bien se usa todavía los PLCs, todo eso, cuando ya hablamos de lo que es la industria 4.0, es un tema de una transformación digital que se está haciendo a la industria y esto lo hace más competitiva por muchas razones, ¿no? Ustedes han hablado de modelos matemáticos, todo eso, han hablado de predicción de fallos, así, ¿no? Esa es una de sus ventajas que tiene estos sistemas, ¿no? Ya es cuando hablamos de 5.0, ya estamos introduciendo lo que es lo que conocen, ¿no? La inteligencia artificial en o dentro de sistemas de control, ¿ya? Entonces, eso es lo que han estado hablando ustedes para que lo hagan el match con lo que es de esa temática que tanto se habla, pero en algunas empresas sigue siendo como una caja negra eso, pero sin embargo es tan común o tan fácil bueno, no tan fácil, sencillo tal vez, de poder asimilar eso, ¿ya? Ok. Siguiendo con Siguiente, ¿no? Vamos. Siguiente. Buenas noches, ingeniero. Yo me debo poner sobre los PLC también, profundizando un poco más. Ya. Si vamos a hablar sobre el mismo punto, coméntame lo que más te ha llamado la atención de haber investigado estos PLCs, estos equipos que se llaman los PLCs. ¿Qué es lo que más piensas que puede tener impacto para nosotros, para la clase, para hablar un poquito sobre esto? ¿O qué duda más importante para poder debatir sobre eso? Lo que yo vi así fue la facilidad de su lenguaje de programación, que se entiende, digamos, que no es tan complicado. ¿Qué tipo de lenguaje conoces? El ladder. Ya, les comento. El ladder sí es un básico que nosotros manejamos, pero ya los sistemas o lenguaje de programación que tienes más complejo ahora. Inclusive no ahora, sino ya era más complejo. El ladder que nosotros conocemos, creo que es un tema muy básico como para darnos cuenta cómo funciona el PLC, ¿ya? Que en algunas veces lo vamos a encontrar o inclusive nos va a tocar hacer algo tal vez ahí con ese lenguaje. Pero el lenguaje ya cambia, es un poco más estructurado ya, ¿ya? Entonces, el ladder es lo más básico que vamos a tener sobre este punto, ¿ok? Hay muchas formas de programar ya, inclusive usa directamente algunos, los bloques de programación Grafset que nosotros solíamos llevar. No sé si ustedes han llevado alguna vez
hacer graphics en papel y luego llevarlo al ladder. No, directamente los programas salen con estos temas, ¿no? Ok. Inclusive hay módulos de programación para los Siemens que aprenden basados en lógica difusa, ¿no? Entonces, aprenden del proceso y se optimizan igual, ¿no? Ok. Ahora, ¿ustedes cómo escogerían el PLC? ¿Con qué criterios ustedes pondrían para escoger qué tipo de PLC de la amplia gama que se tiene? ¿Qué puntos piensan que les llevaría a escoger el PLC relativamente adecuado para ese sistema? De acuerdo a la complejidad pues, de lo que pide, ¿no? Del proyecto o de la industria. Sí, así es, pero un poco más específico, es muy genérico eso. Ok, partamos de lo genérico entonces. Hablamos de que tenemos que saber el proceso, ¿no? Ahora vamos a lo específico. En el específico, inclusive ya con el eléctrico, con los planos eléctricos, todo eso, nosotros tenemos que identificar, a ver, los sensores, por ejemplo. Las señales que tengo que tomar, tanto de entrada y salida, ¿ya? Los sensores, los actuadores, qué tipos de tecnologías es lo que están montando todo ahí para ver con qué voy a hacer esos movimientos, esos controles de temperatura, todas esas señales son 4 a 20 miliamperes, todo eso. En función a eso, yo puedo detectar o encontrar qué controlador sería el adecuado. Si mi sensor, tengo 3 sensores, por ejemplo, de una señal de 4 a 20 miliamperes que me mandan al PLC, yo tengo que asegurarme que el PLC soporte ese tipo de señales, ¿no? Si tengo entradas discretas, digamos 0 y 1, de un micro switch, no sé lo que sea, digamos, va al PLC, tengo que saber también cuántas de esas entradas digitales tiene que tener y si puede soportar ese PLC, ¿no? Si yo tengo que sintonizar PIDs más complejos, un sistema de PID en cascada o estos algoritmos que les comento de programación GRASS, entonces tengo que saber que el lenguaje con el que puede trabajar este PLC es el adecuado, ¿no? Y después, un poco no menor, la memoria de este PLC, si nos puede soportar todo eso, ¿ya? Y también si el PLC inclusive es conocido por mis técnicos. Por ello voy a comprar, mis técnicos son machos en usar la marca Siemens. Yo compro la ABB. Imagínense, hasta el repuesto, en la gestión de repuestos voy a tener que pedir en mi almacén un Siemens y una ABB, digamos, en lugar de estandarizar y poner solo un Siemens para que me va a servir, digamos, para poder reemplazar en caso de rotura cualquiera de los dos en esos dos procesos. Y el conocimiento. Tus técnicos solamente programan Siemens. No van a poder, o les va a costar poder asimilar, digamos, o se va a volver una caja negra que cuando vos le pongas un PLC ABB, que es totalmente distinto. Tiene software de programación distintos, tecnología distinta, todo eso, pero hace lo mismo, ¿no? Entonces esas consideraciones hay que tomar un poco en cuenta, ¿no? Ok. Ingeniero, disculpe, no me quedó algo muy claro. Entonces el PLC seleccionado es de acuerdo al proceso que vamos a realizar y las entradas y salidas que requerimos, ¿no? Porque el proceso eso te va a decir. Por eso. Así es. Ok, ingeniero. Ingeniero, O sea, disculpa, sí. pero a comparación de la lógica cableada que se utilizaba anteriormente, es un avance alto, pero no el PLC. La complejidad, ¿no? Digo, Claro. Por ejemplo, andate a tu lógica cableada. Hay una ventaja de cajón que vas a tener ahí. Andate al gráfico de esa lógica cableada. Puedes poner esa imagen. la primera imagen, por favor. A ver, la segunda. No, más.
Más adelante todo. Es todo este espacio, todo ese espacio que tienes con tractorcitos para que uno entre, luego el otro, así todo eso, digamos, lo vas a sacar todo esto y vas a poner una pequeña cajita ahí que va a ser todo ese sistema porque internamente lo estás programando para que haga eso. Y solamente va a tener las salidas para que vaya a activar un contactor o generalmente un contactor, un relé para que haga la aislación galvánica al final con la bobina, con lo que quieras, ¿no? Entonces, desde el espacio, ahora hemos hablado, ¿no ve? Un sistema que es accionado mecánicamente tiene un desgaste a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces el PLC va a ser más confiable que tus relecitos que en un momento, por el tanto abrir, cerrar tener ese accionamiento continuo, va a tener un desgaste, entonces te va a producir fallo. Y si tu HMI encima no está bien hecho con esta lógica cableada que tienes ahí, no vas a saber qué controlador, qué contactor es el que está fallando. Va a ser totalmente ineficiente la búsqueda del fallo que vas a tener en el proceso. No va a andar, digamos, un motor no va a andar y no sabe por qué no anda, ¿no? No vas a saber, vas a ver que el controlador está funcionando bien, la señal tiene bien, le han activado todos la botonería para que entre, le está pidiendo que entre al sistema, todo eso, pero fíjate, si no tienes ordenado el plano, no tienes un HMI correcto, donde te diga, no hay la señal para que entre el motor. Entonces tienes que ir a buscar, digamos, qué es el que está fallando ahí. Mientras un PLC directamente se comunica con un HMI y te dice qué revisar, inclusive le puedes programar, ¿no? ¿Ya? No es que no haya en la industria, hay estos sistemas, ¿no? Entonces hay que también conocerlos. Es como lo básico, porque la secuencia que alguien arma esto, es lo mismo que se arma en un otro lenguaje de programación en el PLC, solo que ahora con esta tecnología es más compacto. ¿Ya? Ok. ¿Quién es el siguiente? Mario Salvatierra. Salvatierra. Yo les voy a hablar sobre los elementos de control en instalaciones frigoríficas. Sobre los controladores electrónicos de temperatura que se usan, ¿no? Para controlar lo que es el sistema de un ciclo frigorífico, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver la electroválvula, el pesostato, la válvula de expansión y demás elementos que componen el ciclo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los controladores electrónicos de temperatura hay de varias marcas. Por ejemplo, ver la ACO, la Dixel, la Full Geiger Control y también hay de la marca Danfoss. Siguiente. ¿Puedes volverte a tu presentación anterior, a tu diapositiva anterior? Sí. Ahí. Ya hemos visto sistemas, o sea, PLCs, todos tus compañeros han hablado, ¿no? Han hablado hasta un poco de PID, todo eso, sensores han hablado, todo eso ahí, ¿no? Ahora, acá obviamente hay muchos de esos elementos, digamos, ¿no? Acá. Sí. Este es un sistema de circuito cerrado, ¿no es así? Sí, sí. Entonces, para controlar la temperatura, ¿dónde actúo yo directamente? ¿Cómo regulo la que sea más frío, digamos? Así en términos más simples, para que los compañeros sepan. El controlador electrónico puede activar o desactivar, permitir el paso del refrigerante a través de la electroválvula. ¿En dónde? A ver, con tu puntero. No sé si me ven acá. No, yo no estoy compartiendo. A ver, su compañero, el que está compartiendo su puntero, ¿desde dónde está hablando? En la electroválvula, al lado del evaporador, EB. Ese dispositivo ahí, dispositivo electromecánico que permite o impide el paso de refrigerante
Y ya Sí. lo que es la válvula de expansión termostática regula la cantidad de refrigerante que entra al evaporador, ¿no? En función de la carga térmica del recinto, ¿no? Del espacio que va a ser refrigerado. Y trabaja con unas sondas que son sensores de temperatura, los NTC, de temperatura de coeficiente positiva y coeficiente negativo. Perdón, pero ¿no es tu compresor el que hace el trabajo? ¿No será que el compresor tiene que ver directamente con la temperatura? No, el controlador electrónico detecta la temperatura y pone en marcha el compresor. ¿Ya? Por eso, ¿no ve? El de Sí. temperatura pone en marcha el compresor, ¿no? Y los ventiladores del condensador y ya empieza el refrigerante a circular. Tu controlador tiene que controlar dos variables para mí, por ahí me equivoco. El nivel en el evaporador, ¿no? Sí. Donde Sí. es el intercambio del fluido a refrigerar versus el fluido refrigerante, ¿no ve? Pero el Sí, sí. nivel del que se llama del condensado, ¿no ve? Que ha pasado Sí. por el condensador, ¿no? Y al final, si no hay el compresor que va a hacer el trabajo ahí de extraer el calor ahí, tú le puedes inundar ahí del refrigerante y no enfría, ¿no es así? Sí. Entonces tu compresor tiene que aspirar eso, ¿no? Ese gas por de esa evaporación que por ese evaporador, ¿no? Se vaporiza y el refrigerante, y en gas va al compresor, ¿no? Sí. Por eso tu A través de controlador para y arranca el compresor y controla el nivel de refrigerante en el evaporador con la válvula. Por eso te digo, el compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Es el que hace el trabajo, ¿no? El condensador lo condensa, lo vuelve líquido, el gas caliente. El líquido ya a una presión alta por la válvula de expansión entra al evaporador para que con el otro se empiece a evaporar, ¿no? Pero ese vapor, si no es aspirado por el compresor para extraer el calor de ese fluido a refrigerar, no funciona el sistema, ¿ok? Sí. Así es, ¿no ve? Entonces aquí puedes poner muchas tecnologías, desde si puede ser un compresor inclusive de tornillo, variadores de frecuencia con control PID para que mantenga esto, un control PID del control del nivel del evaporador, una válvula ni siquiera con bobina ya, o esta es bobina y este es rotativo, ¿no ve? Sí, solenoide. Bueno, un solenoide, pero hay un sistema de válvulas de control continuo, ¿no? Que es por posición. Entonces vos mantienes bastante fino el nivel del refrigerante. Aquí es 0 y 1, entonces tiene que entrar en una banda, ¿no ve? Máximo y mínimo de nivel de refrigerante, ¿no? Sí. Ok. Sí, así. Ya, bueno. ¿Algo más que me tengas que hablar sobre el tema de este sistema? Sí, le iba a hablar del controlador, del presostato, de la resistencia eléctrica, el aumento del descarche. Todo esto Bien. lo controla, ¿no? El controlador electrónico. ¿Vos piensas, cómo piensas vos que esto ha evolucionado en tema de control, ya en nuevas tecnologías, todo eso? El sistema ¿qué es lo que un sistema de nueva tecnología buscaría en estos sistemas de refrigeración? Más que todo los refrigerantes, ¿no? Han ido evolucionando. Y los sistemas también en escala, en cascada, ¿no? Para aprovechar la eficiencia. Eso es, la eficiencia es lo que se busca. Sí. Del video que Todos les estos mandé elementos. o vimos, ¿no ve? Del video que Sí. vieron, de la eficiencia energética. Porque los mayores consumidores el mayor consumo inclusive en la casa es el aire acondicionado, ¿no? Entonces, Sí, cuanta más tecnología tenga esto en el sistema de control, voy a generar más menos eficiente. consumo.
menos consumo, más eficiente, menos consumo, ¿no? Sí, Y en sistemas grandes, en industrias grandes, digamos, que ya el refrigerante ya es para procesos donde tengo que generar, no sé, productos a temperaturas bajas, digamos, este es como el tope de consumo de una empresa. Entonces, la tecnología que le pongas ahí para que ayude a minimizar esto es lo mejor que se puede hacer ahí, contribuyendo al medio ambiente. ¿Ok? sí, sí. Bien. Siguiente. Ah, bien la fotito. Está grave, ¿no? Sí, Ahí tenemos que atacar nosotros. Bien. Leonel Gudiño. Bien, bueno. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el sistema de control de presión constante. Bueno, ¿qué es un sistema de control de presión constante? Es un sistema de tecnología avanzada de bombeo para mantener la presión del agua constante en las salidas de todo un edificio, condominio o del lugar donde queremos mantenerlo así. Aquí tengo un esquema en el que pueden ver la conexión eléctrica y los distintos elementos que vamos a ocupar. Aquí tenemos el termomagnético principal, abajo tenemos el termomagnético diferencial que va alimentando al variador de frecuencia. En este caso tenemos un variador de frecuencia de la marca ABB, modelo ACS 150, que tiene controlador PID incluido y un potenciómetro igual incluido. Este variador de frecuencia asimismo va a alimentar y va a recibir la señal de un traductor de presión, que pueden ver aquí arriba. Este traductor de presión es como un sensor de presión que se encarga de recibir esa presión y transformarla en una señal eléctrica, ya sea de voltaje o de amperaje, como habíamos dicho antes, de 4 a 20 miliamperios. Además, también tenemos un selector que pueden ver aquí abajo para realizar el cambio de manera manual o automática, dependiendo del momento. Por ejemplo, uno pensaría, ¿para qué quiero yo un selector y hacerlo funcionar de manera manual? Si lo que yo quiero es automatizar todo esto, ¿correcto? Bueno, en caso de emergencia, puede ser que nuestro traductor de presión esté dañado y no le va a enviar señal a nuestro variador de frecuencia, por lo que nos produciría un problema. En estos casos, se realiza el cambio de manera manual para hacer la corrección del traductor de presión, ajustarlo en todo caso. Además, también podemos ver la conexión de las tuberías, donde tenemos las válvulas de paso, las válvulas de Shell, las uniones universales, el tampón para hacer la purga de la bomba, las uniones universales, la válvula de pie. Leonel. Esta sería la conexión. Sí, ingeniero. Sí, este es un sistema básico, ¿no? Que creo que todos conocen este tema. La verdad está muy bien a detalle todos los componentes que tiene acá, ¿no? En realidad, lo que habíamos hablado, ¿no? Volvete al diagrama un poquito. Al diagrama, para que aportemos un poco. Si bien hemos dicho una manera de controlar el caudal de envío a los consumidores para que todos tengan el mismo caudal es la presión, ¿no? Es una variable indirecta, ¿ya? Un punto. El otro es, ¿qué pasaría si yo cierro la válvula de paso y le das marcha? Existiría una sobrepresión en las tuberías, ingeniero. ¿Ya? ¿Y cómo lo protegerías entonces? ¿Cuál sería la forma de proteger este sistema? ¿Qué se dañaría? Bueno, se dañarían, habría el famoso voltariete y además podríamos presentar otros problemas en la bomba, Iván. Ya. Generalmente a las bombas, a la salida, se le pone un sensor de presión y de flujo, ¿ya? Para que justamente detecten esa sobrepresión o que no haya flujo, ¿no? Por ahí que se llama la succión de la bomba, digamos, se ha quedado obstruida o se ha quedado sin agua el depósito de donde extrae. Entonces, cuando funcione la bomba, una vez que esté comandada tu señal por ese variador, va a trabajar en vacío, ¿no? O el otro, si a alguien se le ha olvidado abrir esa válvula, entonces va a generar una sobrepresión. Entonces, esos sensores no son sensores continuos, son sensores de 0 y 1 de seguridad que se le pone a la salida de la bomba.
Ya, entonces, esos sistemas te aseguran que lo que dices, ¿no? Golpe de ariete, que reviente tuberías, que entre sobrecarga el motor, que tal vez eso es importante, ¿no? Una configuración en el variador sobre las sobrecorrientes que pueda tener, ¿no? O si entra en vacío, el sello de la bombilla se va a romper, ¿no? Y si es bien compleja la bomba, hablamos de hasta más de $7,000, inclusive hablando de sellos, ¿no? ¿Ya? Esas consideraciones. Ahora, vamos adelante a ver en tu presentación. En el variador de frecuencia, ¿qué es lo que, y hablando de lo que hemos hablado en la charla, todo eso, qué es lo que puedes aportar en estos sistemas? ¿Por qué variador de frecuencia? No porque un arrancador suave en tu sistema. Bueno, como ya habíamos visto este tema con usted, los variadores de frecuencia nos ayudan al ahorro energético, que es lo que más se busca. Como usted mencionó, en otros países el tema de la electricidad es un poco caro, entonces lo que se busca es justamente ahorrar. Además, estos variadores de frecuencia tienen distintas funcionalidades, como aquí vamos a ver. En el que nos mostró, ustedes habían algunos con la pantalla donde se veían los parámetros de ajuste de manera más amigable con el usuario, donde uno podía leer lo que estaba ajustando, pero hay otros variadores de frecuencia en los que se manejan bajo código. Y como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, aquí se puede hacer la selección del macro, que es como queremos activar el variador de frecuencia. En este caso tenemos varias funciones de 2 hilos, 3 hilos, pero lo que nosotros vamos a usar justamente para este sistema es la de control PID. Ok, ¿y cómo se ajusta ese PID en el variador de frecuencia? Tengo aquí en el manual ingeniero, se lo podría abrir, pero tendría que salirme de la presentación. Hay un ejemplo en el manual. No, en tus palabras nomás. En mis palabras. Sí. Se va a parámetros largos y se va ajustando primero el control PID, que es el número 6. Luego se va ajustando la señal de referencia y se establecen límites máximos y mínimos según lo que se quiere trabajar. Ok, perfecto. Entonces, este es un ejemplo donde muestras que no, a veces estos equipos ya tienen internamente cierto sistema de control, ¿ya? Los variadores de frecuencia. En este caso no necesitas un PLC. Todas las cosas necesarias para este control ya lo tiene el variador de frecuencia, ¿no? Ahí controlas el PID, ahí sacas las señales, ahí está llegando la señal de 420 del sensor, todo eso, ¿ok? Es un buen ejemplo de adoptar la tecnología adecuada para el proceso que yo necesito. Porque imagínate, voy a comprarle un PLC ahí, pudiendo aprovechar esa ventaja que tiene el variador, ¿no? ¿Ya? Ok. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Si no, el siguiente, por favor. Gary Luna. ¿Cuántos más faltan? Ya perdí la cuenta. 3 aproximadamente, ingeniero. Ya. Gary Luna. Dale, Gary. Sí, ingeniero, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. Yo voy a exponer las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones en la industria y los esquemas típicos de control que hay. Vamos a hacer una pequeña introducción con calderas de vapor en la industria. Su uso generalizado, más que todo, las calderas de vapor son indispensables. Se utilizan en la mayoría de industrias. Está bien, hemos hablado mucho del caldero, una clase entera. ¿Cómo es lo que has averiguado sobre este equipo en tema de su sistema de control, además de lo que hemos conversado en la clase? Su sistema de control Sí.
más que todo, el control de combustión en caldera, su regulación, su proceso, Sí. su ajuste automático, las características de la combustión. A ver, contame, pero Bueno, por ejemplo, en el los quemadores, a ver, ¿cómo es el sistema de control de la combustión? ¿Tienes un diagrama ahí o algo para mostrar sobre eso del trabajo que has hecho? de los quemadores. ¿O qué has hablado del caldero? ¿O de qué proceso es el que más te ha llamado la atención en el tema de la investigación? Más que todo, más que todo a mí me llamó en un horno túnel y también los secaderos y evaporadores. Ingeniero, bueno, en secadores y evaporadores, ahí como se muestra en la diapositiva, ¿cuál es el objetivo de un secador? Más que todo es obtener un producto sólido con con baja humedad. Y bueno, el control de humedad, ahí es difícil de medir directamente. Aquí se utiliza la temperatura como un indicador indirecto. Bueno, los modelos que hay de estos secadores, hay secadero continuo de evaporación rápida, flash, hay un secador rotativo, un secador de doble cilindro rotativo. El control de los secaderos generalmente son en cascada, con la temperatura de salida como variable primaria y la temperatura después del horno como variable secundaria. Y la seguridad, aquí hay una seguridad. Digamos, el quemador del horno con controles auxiliares, hay una vigilancia de llama, hay presostatos y termostatos para alarmas de seguridad. Los evaporadores también tienen otro objetivo. Aquí concentran el producto líquido evaporando el agua. Los tipos hay discontinuos y continuos, que son de producción más regular. Los efectos de los evaporadores son simple, doble, triple. Más que todo esto depende de la cantidad de veces que la solución es calentada. El control, aquí el mantenimiento de la concentración, el nivel y presión absoluta en el evaporador. Bueno, la instrumentación es similar al de un evaporador de un solo efecto. Y la seguridad de los evaporadores. Aquí más que todo es un mantenimiento de condiciones estables y minimización de efectos de cambios externos en la carga. Y los instrumentos son similares al evaporador de un solo efecto. ¿Puedes volverte a tu presentación anterior? A la diapositiva anterior esta. Hay algo importante que para rescatar acá. No, más adelante. Antes de los evaporadores, esa gráfica, o de esos dos. Un poquito antes, ahí tiene. ¿Cómo es su sistema de control? Les comento ahí. ¿No? Una antecitas creo que es. Una antecitas donde estaba un listado de cosas que tiene que tener su sistema de control de estos. A ver ahí. No. Bueno, vamos a estar bataleando, parece un poco. Hay uno que vi por ahí, que el sistema de control tiene muchas cosas, muchas consideraciones, ¿no? Que tiene que ser anticipada, que tiene que tener, que se llama cascadas, o sea, ve dos variables, ¿no? Para tratar de controlar una. Además de eso, haces por temperatura, no por humedad, ¿no? Entonces, todo eso, y además hablamos de vapor de temperatura, ¿no? Y además te pide que mantengas las condiciones y no hay alteraciones, digamos, en el proceso, ¿no? ¿Por qué piensas que puede ser todo estas condiciones, este tipo de sistema de control con todas esas
necesidades que te pide. O sea, el por qué pide todas esas necesidades, ingeniero, Sí, ¿algo así? ¿por qué te dicen que el sistema tiene que ser lo más estable, no tiene que haber alteraciones, nada? Los mantenimientos se centran a que no tenga alteraciones ningún punto en funcionamiento que tiene el proceso. Además, que tu sistema de control sea en cascada, que sea un sistema ajustado, un tema de anticipado, digamos. Y encima de eso te dicen que yo controlo humedad, pero tú solamente mides presión. Yo creo que es más que todo, estos requisitos para funcionar correctamente son debido a la complejidad de las tareas que debe realizar. Bueno, Claro, más que todo, eso es de forma genérica, o sea, sí, el concepto está bien, ¿no? Porque es el proceso, estamos hablando de acuerdo al proceso, es el sistema de control, digamos, ¿no? Porque es requisito, sí, el procesista dice esos requisitos, digamos, el proceso no te dice estos requisitos aunque esté, ¿no? Estamos siempre son lo mismo, digamos, pero en particular ciertos procesos tenemos que identificar cuál es su particularidad de este proceso, ¿no? Cuando hablamos de caldera, de vapor, ¿por qué usas eso como materia, digamos, para controlar la temperatura o para secar al final? Entonces, lo que vos tienes que ver, o lo que nos está indicando todos los síntomas, es un tema de inercia térmica. Nosotros no podemos llegar en un momento 80, ay, nos hemos pasado, tenemos que bajar a 70 rápido. No es eso. Si no has pasado de 80, hasta que regule el sistema de control, no va a bajar. Va a llegar 81, 82, 83, y ahí ya lo perdiste el proceso. Pues tiene que ser el PID, todo el sistema en cascada, y que no tenga alteraciones, porque si hay alteraciones en el proceso, por un tema de mantenimiento de eso, tu PID no va a funcionar adecuadamente. Y todo lo que es adaptativo de tu sistema de control, todo lo que es en cascada, todo lo que has hecho el artificio, poder tener una relación temperatura versus humedad del proceso, todo eso se va a descontrolar, ¿no? Se va a descontrolar porque nosotros tenemos que identificar esas particularidades de lo que viene a ser el comportamiento del sistema de control. Cuando hablamos de temperatura y hablamos de frío, hay una inercia que hace térmica, digamos, que nos puede descontrolar bastante. Y es particular de esos dos procesos. No es lo mismo que un fluido agua, ¿no? El agua lo cierro y ya está cero, no hay agua, ¿no ve? La presión baja. Pero la temperatura no es así. A no ser que vos metas frío de algún lado y lo enfríes rápido, digamos. Pero eso es ya muy contraproducente, ¿no? Rompes cosas ahí, ¿no? Y en frío lo mismo. Vas a tener que meter algo caliente como para volver a encauzar para el frío, ¿no? Entonces, hasta pérdidas económicas son por el tema de combustible, de energía que se utiliza ahí, ¿no? Entonces, por eso tanto te piden tus sistemas de control. Era que sea anticipado, conservación, control computarizado, ¿no? Tiene que ser respuesta lenta porque es rápida, muy brusco va a ser y la inercia te va a ganar. Vos estás viendo que se comporta lento pero progresivo y una vez que ha agarrado vuelo no va a volver atrás. Entonces lento tiene que ser también tu sistema, ¿no? Y es una particularidad del derivativo que hemos hablado, ¿no? ¿Ya? Sí, ingeniero. Ok. ¿Continúa, ingeniero? Gary, ¿no? Sí, Gary. Gary Luna, ingeniero. Ya. Siguiente. Gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Yo les voy a explicar una aplicación de tecnología en un proceso. En este caso, un proceso específico que es la producción de tapa. Nos vamos a centrar más que nada en el tema de la extrusión. Ahí vemos la línea de producción. Tenemos la primera parte que es la línea de trefilado o extrusión de plástico y compresión de tapa, después enfriamiento de tapa, ¿no? Vamos a centrarnos en esa primera parte primero. ¿Qué dispositivo podemos ocupar aquí? En este caso ocupan lo que son denominados termopar
termoparo o termocupla. En el extrusor se puede implementar este dispositivo para que la materia prima esté en óptimas condiciones. A la anterior imagen, por favor. Cristian, te voy a cortar. Ya estamos sobre hora inclusive, ¿ya? Nos hemos pasado una hora, creo. Yo voy a rescatar algo que tú has comentado ahora. La preparación anticipada de la materia antes que entre a nuestro proceso. ¿No es así? Sí. Ya. Este punto es muy importante, ¿ya? Porque cuanto más estable entre cualquier proceso a nuestro sistema de control, va a ser más fácil controlarlo y más óptimo, ¿ya? Entonces, esta parte que vos has puesto un pequeño control o monitoreo de lo que está llegándote, te va a ayudar muchísimo a cómo va a trabajar tu sistema. Inclusive lo puedes poner con un sistema de alerta o paro. Si es que no cumple esas especificaciones que vos has puesto para que tu sistema de control funcione, para hasta que se vuelva a encauzar, ¿ya? Entonces, ahí hay lo que habíamos dicho, los sistemas de control discretos, ¿no? Porque un proceso está esperando que el otro esté estable y le esté entregando la materia o la parte del proceso que le corresponde, pero como debe ser, ¿ya? Entonces, si yo voy a controlar, por ejemplo, en un tanque, aquí me vas a recordar un ejemplo aquí de Seven. Si yo quiero controlar la temperatura de un tanque, digamos, en un tiempo, en uno de los tanques de fermentación donde se produce la cerveza, tengo que controlarle en un tiempo de 15 días y que baje de 10 grados a menos 2 grados. Entonces tengo que asegurarme que el otro proceso anterior me entregue el líquido en 10 grados. Porque si no me lo entrega así, no voy a poder cumplir en el otro lado del proceso, ¿no? Y esas curvas de fermentación en ese proceso de cerveza son importantes porque es parte inclusive del sabor, ¿ya? Esto es lo más resaltante que puedo decir de tu proceso, que obviamente cuando me pasen las diapositivas les voy a compartir a los chicos, pero eso es algo que voy a rescatar de tu exposición para aportarte, ¿ok? Ahora tú dime, ¿qué es lo que más te ha llamado de lo que has investigado o qué consulta tendrías sobre ese tema? En este tema lo que me llamó la atención fue el proceso de tapas, por ejemplo. En sí la tapa tiene que cumplir varias especificaciones, ¿no? En el tema de dimensiones, temas de torque, temas de sellado con la botella, porque no tiene que escapar. Ahora, si en el extrusor, en la boquilla, sale el plástico demasiado caliente, la tapa es más chica y por ende va a tener problemas técnicos, ¿no? Y sí, va a quedar rechazada y es pérdida para la empresa, ¿no? Así es. Por eso también están todos regulados, digamos, eso. Y además, como es tan rápido, digamos, la creación de tapitas, hay sistemas de inspección electrónico, ¿no? Que son más rápidos que el ojo mismo del hombre, entonces, y ve a un nivel más amplio todavía que nosotros y a la velocidad, digamos, donde pueda identificar y pueda, de alguna manera, por variaciones en el proceso y no parar de forma complicada la cadena de producción, ellos son capaces de esa inspección hacia esas grandes velocidades, ¿no? ¿Ok? Es así, ¿no ve? Hay inspectores así, ¿no? Electrónicos que tienen, ¿no? De seguridad, con cámaras, con luces estroboscópicas. Con cámaras, sí. Cada tapa. Sí, con cámaras y todo el sistema tiene una ingeniería detrás que es bastante meticuloso, digamos, en ese sistema, ¿no? Porque tiene que asegurar la calidad de ese producto, ¿no? Ok. Vamos a ver, era Cristian Ayman, ¿no? Sí, ingeniero, Cristian Ayman. Ahí están las cámaras, por ejemplo.
Bien. Ok. Así es, ¿no? Sí. Bien. El último, Wari. Sí, ingeniero, soy el último. Dale. Muy buenas noches. Primeramente, lo que yo voy a hablar acerca de estos dos tipos de instrumentos, en los cuales se usan en la industria, que vendría a ser el RTD ¿Cuáles son? y el ¿Y termocupla o termopar. cuál crees que se usa más y por qué? Es dependiendo a qué uno lo va a utilizar, dependiendo del objetivo. Si se trata de precisión y temperaturas un poco más estables, vendría a ser el RTD, pero no puede ser utilizado para temperaturas más elevadas, a más de 1000 grados Celsius. Para ese caso vendríamos a utilizar lo que es los termocuplas o termopares. Son más económicos y resisten altas temperaturas, pero no son no te dan muy exactas lo que son las temperaturas. Bien. En Ok. cuestiones del Es RTD así. y los termopares, el RTD es 3 veces más caro que el termopar o la termocupla. Muy bien. Ahí quédate en ese del RTD. ¿Saben dónde está alojado la electrónica para volver a este RTD en un sensor de temperatura en Profibus? No conozco el programa en sí, pero tengo un esquema más Bien. abajo que menciona cómo puedo conectar a un HDMI de esa manera, perdón, a un No, no, PLC no. y de conectarlo a un No, HDMI. volvete al otro. Vamos a aportar un poquito sobre eso para César. Al RTD, volvete. ¿Ya? En realidad, para volverlo y llevarlo a ese protocolo de Profibus que vaya por un cablecito, un solo cablecito y ponerle la dirección, todo esto a este equipo, hay dos maneras. Uno, no voy a perder, antes de seguir, no voy a perder la propiedad del RTD, ¿no? Que la resistencia se modifique en función al que se llama a la temperatura. Por ejemplo, un PT100, ¿no? Es un platino que a 100 ohmios es 0 grados. Así es, ¿no ve? Entonces no voy a perder. Igual va a variar así una resistencia así, ¿no? Entonces una de dos. O saco el cable así en RTD, saco el de 3 hilos, el generalmente que se usa, la señal lo saco y lo puedo llevar a un transductor que está en un tablero eléctrico. Un transductor de RTD a Profibus. Entonces yo conecto el cable de 2 hilos al que se llama a la red Profibus, ¿no? Y el otro, que ahora ya es más común, que aquí en la tapita donde está, ya no está solamente los bornecitos para conectar el RTD, los 3 hilos, sino que también está ahí la pastilla, ahí está el transductor, que le entra ahí mismo el RTD, que vos tienes que conectarte ahí con el cable de Profibus para asignarle la dirección, y al final vos conectas ahí la red Profibus ahí para que llegue directo al PLC y sea leído, digamos, en todas las resoluciones y todas las cosas más que puede estar cargado dentro de esa pastilla, ¿ya? Ahí ya cambia este sensor y generalmente viene en la cabecita, ¿ya? Pero el principio de funcionamiento se mantiene en estos equipos, ¿ya? Lo mismo en la termocupla. No me ha tocado a mí ver redes en termocupla, porque, como dice su compañero, es de acuerdo al proceso, a veces es conveniente la termocupla vaya directo al PLC, pero en los RTDs he visto mucha de esa aplicación así, que está en su cabecita la pastilla, ¿verdad? Ustedes solamente ven un cable lila, que es la característica del cable en Profibus que está conectado al PT100, al RTD, ¿no? ¿Ya? O un cable plomo blindado, ¿no? Que está conectado directamente RTD a RTD
y que también es válido, ¿no? Y se sigue usando también, ¿no? Que llega a un módulo de entrada del PLC, que también es RTD y se configura para que leas resistencia, ¿ya? Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre estos sensores o alguna consulta? Esa es la curva, ¿no? Ok, los códigos, bien. Perdón, ¿qué nombre me dijiste? Te perdí en la lista. Fernando Guari, ingeniero. Guari. Luis Fernando Guarichoque, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. ¿Ya han expuesto los 12? ¿O alguien faltó de su grupo? Ingeniero, pusimos los 12. Solamente para comprobar. A ver. Un ratito. A ver, los que están figurando son... No me he equivocado. Eddie Montaño, Ariel Luna, Carlos Zurita, Mario Salvatierra, Jorge Quispe, Gary Luna, Luis Guari, Jesús Gudiño, Álvaro Flores, Jorge Cosíos, Reiner Claure y Cristian Aima. ¿Puede ser? Sí, ingeniero, solo el primero, ¿no? Eddie Montaño creo que le hicieron una pregunta y por eso. A ver. Valdelomar, ingeniero, no me nombró. Disculpe. Bien. Mejor que me lo digan acá ahora. Valdelomar. Brian, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Qué expusiste? Sobre el Expulsora, ¿no? PLC. No, ¿Ah? el PLC. Ah, El PLC y sí, sí. aquí está, sí. PLC. Ok, ahora sí. Ya están todos. Bien, señores, terminamos la clase, nos hemos pasado harto, pero no importa. Quería indicarles, el día de mañana yo tengo una reunión ahí en la planta y voy a salir muy tarde. Y la verdad, no sé si voy a llegar a la clase mañana, ¿ya? Entonces, les quería proponer si el sábado en la mañana podríamos compensar esa clase en el PI. Y así terminaríamos las exposiciones. O bueno, avanzaríamos. No podría ser, disculpe, ingeniero, sí. ¿No podría ser virtual la clase del sábado? ¿Cómo? No podría ser virtual la clase del sábado, ingeniero, disculpe. Me van a llamar la atención a mí. Ya tenemos que hacer más presencial y yo la verdad quisiera si el sábado podemos ir tempranito, digo. No sé si a las 8 le podemos sacar. Podría directamente el lunes, si se podría, ingeniero. Yo trabajo el sábado y de la mañana. Ya, listo. El lunes entonces. Ya, el lunes tempranito a las 6 vamos a tratar de empezar, ¿ya? Muy bien, ingeniero. Listo. Ya, gracias, que descansen. Chao. Listo. Chao. Una cosa. Sí. La lista, con respecto a la lista, yo entré un poquito después de que nombró la lista. ¿Será que me puede anotar? Nombre. Ruiz Áñez Franklin. Ruiz Áñez Franklin Leonardo. Así es, ingeniero. Ya, listo. Ok. A Julio César Villarruel. También entró tarde. Ingeniero. Villarruel, Tapia, Julio César. Ingeniero. Ya, ahí está. Una pequeña consulta, ingeniero. ¿Sí? ¿La presentación PowerPoint se la envía al grupo o se la envía a su correo? A mi correo. Yo lo voy a poner en la plataforma. ¿Ya?
para que lo estudien. Listo. Gracias, señores. Descansen. Chao, chao.